En el corazón de Sao Paulo, en una mañana tranquila, solo se escuchaban los grillos cantando a lo lejos y la suave brisa moviendo las cortinas. Al despertar, Clara experimentó una sed intensa y tuvo que arrastrarse para levantarse de la cama. Con un paso detenido, recorría los sombríos pasillos de la casa, todavía en reposo, donde solo la tenue luz de la cocina los iluminaba. Al llegar al baño, no dudó en girar el picaporte de la puerta. Sin embargo, lo que descubrió al otro lado la dejó totalmente inmóvil. En ese instante poco común, el padre de ella, Carlos, se encontraba en la ducha. El cuarto se llenó de vapor del baño, lo que provocó que el espejo se empañara y creara una atmósfera casi mágica en el ambiente. Al descubrir la puerta del baño abierta, se sorprendió al ver cómo el vapor se escapaba de la ducha. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara ante la inesperada escena. Sería práctico haber salido de inmediato, tocado la puerta y actuado como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, algo en su interior la dejó inmóvil, con la mirada fija en la silueta de su padre. El instante parecía haber quedado detenido en el tiempo, convirtiéndose en algo de una magnitud que resultaba incomprensible para ella. Carlos se percató de su presencia. Volteó su rostro con suavidad y se topó con su reflejo a través del vapor. «Hola, Clara». Con su voz grave resonando en el reducido espacio, la llamó a ella. Intentó responder, pero las palabras no lograron salir de su boca. Expresó unas palabras que ella no esperaba. «¿Te gustaría entrar?». La interrogación flotaba en el ambiente, cargada de significados ocultos. Clara sintió un intenso calor recorrer su cuerpo mientras la culpa y la confusión se apoderaban de sus pensamientos. Esa invitación sería el punto de partida de un acontecimiento que cambiaría para siempre su destino. La vida de Clara transcurrió en calma en las tierras de Sao Paulo, viviendo en una sencilla casa rodeada de un amplio jardín donde los árboles frutales crecían sin límites. A los 19 años, su rutina diaria se regía por un patrón establecido. Por las mañanas se enfocaba en sus estudios, mientras que por las tardes ayudaba a su madre con las tareas del hogar. Al final del día, le gustaba relajarse leyendo o viendo series en su habitación. A pesar de no haber contratiempos, su vida era agradable y estable. Carlos, el padre, se destacaba por su discreción, a pesar de demostrar mucho cariño. Su trabajo como conductor de camiones implicaba estar lejos de casa durante largos periodos de tiempo, regresando solamente los sábados y domingos. Durante mi tiempo en casa, solía mantener cierta distancia, ocupándome de pequeños arreglos domésticos o disfrutando del paisaje desde el balcón. Clara siempre fue una figura distante para ella, a quien admiraba profundamente, pero rara vez compartía momentos cercanos. En los últimos meses, Clara notó pequeños cambios en su persona. Empezó a meditar con mayor frecuencia sobre su familia, cuestionando los lazos que la unían con sus padres. En una conversación casual, Carlos reveló un aspecto de su pasado que modificó la percepción que tenían de él. Mostró una faceta más humana, distinta a la de su padre, revelando a una persona con vivencias y anhelos propios. En las últimas semanas, los pensamientos se han vuelto más intensos a raíz del mayor tiempo que Carlos ha pasado en casa. Mientras descansaba de su jornada laboral, Clara percibió que empezaba a observarlo de otra manera, a prestar atención a detalles que antes había pasado por alto. Su sonrisa, el eco de su risa profunda y cómo flexionaba sus fuertes brazos al arreglar algo en el jardín. Sin embargo, nada la había preparado para la sorpresa que la aguardaba en el baño en aquella mañana temprana. Lo que al principio era una simple curiosidad inocente se convirtió de repente en algo de mayor envergadura, algo que le resultaba complicado de gestionar. En ese instante, frente a la invitación prohibida, Clara se dio cuenta de que su vida ya no sería igual. En la entrada del baño, Clara se quedó inmóvil, con las palabras de Carlos resonando con intensidad en su mente. La presencia de su hija no pasó desapercibida para Carlos. «¿Qué haces aquí a estas horas, Clara?», con una voz ronca, preguntó. Reiteró sus palabras en un tono más suave, casi como un susurro. Consciente de la necesidad de abandonar el sitio, regresar velozmente a su habitación y fingir que nada había sucedido, se retiró. Sin embargo, algo en su interior, algo indescriptible, le impedía moverse. Finalmente, con movimientos vacilantes, se adentró en el baño y cerró la puerta. El cuerpo de la persona estaba envuelto en el vapor de la ducha, sintiendo un calor más intenso que el del entorno de la habitación. El latido de su corazón resonaba con tanta fuerza que estaba seguro de que Carlos podía sentirlo. Al susurrar, manifestó su desconcierto al verse en ese sitio, intentando dar una explicación que, incluso para él mismo, sonaba poco convincente.
En el rostro de Carlos se dibujó una sonrisa que mezclaba ternura con un matiz más profundo, algo que resultaba ajeno para Clara. Mientras extendía la mano, expresó que no era preciso que te justificaras. Tras dudar por un momento, Clara optó por avanzar, percibiendo la gélida superficie tocando sus pies descalzos. Al tocar su mano, sintió una sensación eléctrica que recorrió todo su cuerpo. Al cerrar la llave de la ducha, Carlos se giró sorprendido al percatarse de la presencia de su hija. La sensación resultó surrealista, como si el entorno exterior hubiera desaparecido por completo. Clara apenas percibió la sensación del tejido pegado a su piel húmeda. Envuelto en un torbellino de emociones, Carlos aseguró que esto cambiaría por completo la dinámica entre ellos, sin apartar la mirada de los ojos de la mujer. Clara optó por guardar silencio, observándolo detenidamente, debatiéndose entre la creciente atracción que experimentaba y la culpa que empezaba a florecer en su corazón. En ese instante, se dio cuenta de que había rebasado un límite invisible, un punto del cual ya no podía retroceder. Después de aquella mañana en el baño, Clara sintió como si estuviera en un estado de ensueño en los días siguientes, como si estuviera viviendo una pesadilla. Intentó actuar de manera espontánea, ayudando a su madre en la cocina y concentrándose en sus estudios para los exámenes. A pesar de todo, su mente no dejaba de dar vueltas a lo sucedido con Carlos. Cada vez que lo encontraba, aunque fuera por casualidad, sentía un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Por el contrario, Carlos lució una apariencia distinta. A pesar de su habitual reserva, ahora se podía notar un cambio importante en su mirada. Durante el desayuno, en una ocasión, él le regaló una leve sonrisa, apenas perceptible, pero cargada de significado. Clara apartó la mirada de inmediato, temiendo que alguien hubiera notado algo. Poco a poco, la culpa empezó a consumirla. ¿Cómo se logró experimentar esa emoción hacia su ancestro? Fue un acto incorrecto, inmoral, desafiando todas las normas familiares que tenía en mente. No obstante, los sentimientos tenían un poder desconocido para mí hasta ese instante. Algo misterioso se había despertado en su interior. Algo que estaba fuera de su control. En algunas situaciones, sentía la necesidad de confiarle a su madre todos sus pensamientos, buscando consuelo y comprensión ante sus inquietudes. No obstante, el temor a ser juzgada y afrontar la desilusión de sus seres queridos superaba cualquier otra consideración. Optó por guardar para sí misma sus emociones, sin compartirlas con nadie, al mismo tiempo que intentaba mostrar una actitud común. Después de reunir el valor necesario, decidió enfrentarlo nuevamente en el jardín en una tarde tranquila, al darse cuenta de que la observaba de forma misteriosa. ¿Te has dado cuenta de que todo está en constante cambio? Con un tono de voz suave, casi susurrante, él manifestó. Clara se encontraba en una situación arriesgada, sin poder negar lo evidente, consciente de que debía tomar una decisión, aunque le resultaba complicado detenerse. En una tarde lluviosa, la melodía que se creaba al chocar las gotas contra el techo resultaba fascinante. Finalmente, Clara cedió ante el impulso que había estado tratando de contener. Ella se encontraba sola en la habitación, observando un libro sin prestar verdadera atención a las palabras, cuando de repente apareció Carlos en silencio, trayendo consigo el olor de la lluvia y la tierra húmeda. ¿Te ves reflexivo? Al acercarse a ella, le dirigió palabras con un tono tranquilo. Al levantar la vista, Clara se topó con aquella mirada penetrante que antes le había incomodado. Intentó responder, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Carlos se sentó junto a ella en el sofá y con delicadeza posó una mano en su rodilla. Mientras acariciaba su piel suavemente con los dedos, seguía hablando, reconociendo que él había estado reflexionando sobre lo sucedido. Un calor se extendió por el cuerpo de Clara, mezclándose con la creciente culpa que invadía sus pensamientos. No obstante, en ese instante, algo se rompió en su interior. Finalmente, tomó la decisión de confrontar la realidad y preguntarle directamente a su padre sobre sus sospechas. Hizo una pausa, tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de él. Realizó una acción sencilla, pero cargada de simbolismo. A smile was drawn on Carlos's face as his eyes reflected a combination of amazement and happiness. He whispered so gently that I could barely hear him, expressing the long wait he had had. Clara did not hesitate and leaned slowly, showing determination despite her hesitation. As she put her lips together, everything around her seemed to fade completely. The kiss was delicate, almost discreet, but enough to ratify what they both had in mind. Between them, something became permanent, and there was no possibility of returning. Clara and Carlos's kiss emerged as a spark in the midst of the storm that grew inside them. When they finally parted,
They both breathed agitatedly as if they had completed a long race. In a moment of silence, neither of them uttered a word when they met the gaze of the other. The only noise that broke the deep stillness was that of the rain resonating in the air. Clara expressed that this should not have happened. Between whispers and an uncertain tone of voice, she tried to put her ideas in order. However, her expressions lacked authenticity, almost as if they were merely a protocol. Deep down, she was fully aware that she could no longer go back. En el rostro de Carlos se dibujó una sonrisa. Una sonrisa que mezclaba dulzura con una emoción más profunda, algo que nunca antes había presenciado en persona. Te das cuenta de que esto cambia por completo la situación, ¿verdad? Con un tono decidido, casi desafiante, expresó. Clara estuvo de acuerdo, ya que no podía refutar lo evidente. Se acercó a ella y con delicadeza posó su mano en su rostro. No obstante, tenemos en cuenta que no podemos pasar por alto su presencia. Continuó acariciando su piel suavemente con la yema de los dedos. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Clara. En esta ocasión, no opuso resistencia. La reunión siguió en el mismo sitio, en el sofá de la habitación, lejos de la vista de los demás. La tensión en el ambiente se desvaneció al darse cuenta ambos de que se trataba de un malentendido. Al detenerse finalmente, agotados y conmocionados emocionalmente, Clara se dio cuenta de que su vida ya no sería igual. En ese instante guardaban un secreto capaz de destruir su entorno. A pesar del miedo que les generaba, ninguno de ellos demostró intención de abandonar lo que habían iniciado. Tras la reunión en el sofá, Clara se vio envuelta en una sensación de incertidumbre emocional en los días posteriores. Por fuera, intentaba mantener una rutina, ayudaba a su madre a cocinar, charlaba con sus amistades sobre temas triviales e incluso esbozaba una sonrisa en las reuniones familiares. En su interior, su mente era un torbellino de arrepentimiento, nostalgia y miedo. Ella se dio cuenta de que había rebasado un límite imperceptible. Cada vez que ella miraba a Carlos, descubría algo diferente en él, algo que no había notado antes. La sonrisa que exhibía en ese momento parecía guardar un enigma compartido, mientras sus ojos reflejaban mensajes ocultos. A pesar de ello, siguió siendo el padre callado que siempre había sido, lo cual generó más confusión en la situación. Sin embargo, las consecuencias empezaron a hacerse notar de manera sutil. Durante el desayuno, Clara se percató de que su madre intercambiaba miradas curiosas entre ella y Carlos, como si tuviera alguna sospecha. Por la mañana, comentó que últimamente han estado muy unidos, con un tono informal que ocultaba ciertas dudas. Clara se vio obligada a tragar saliva, ya que no podía mantener contacto visual con él. Por el contrario, Carlos mantuvo la calma, sin importar casi las posibles dudas que pudieran surgir. Él siguió acariciando a Clara con ternura, como si estuviera descubriendo los límites de su naciente vínculo. En la tarde solitaria en el patio, le hizo recordar que no era momento para expresar quejas. Aunque el mundo no logre comprenderlos, nuestros sentimientos son auténticos. ¿Realmente era algo tangible o solo una quimera creada por la obediencia? En un dilema se encontraba Clara, ya que estaba en una encrucijada entre seguir con esa relación confidencial o ponerle fin antes de que fuera demasiado tarde. Ella sabía que cualquier elección conduciría a consecuencias desastrosas. El aumento de la presión empezó a afectar su vida amorosa y su convivencia con su familia. Siempre evitaba quedarse a solas con él, ya que parecía estar presente constantemente, observándola de manera enigmática y haciéndola cuestionar sus ideas sobre la moralidad. Al caer la noche, Clara paseaba sola por el jardín iluminado por la luna, deteniéndose para reflexionar. Repasó cada una de las veces en las que él había intentado controlar sus impulsos, evocó las noches a la luz de las velas llenas de arrepentimiento, pero también reflexionó sobre la intensidad de los momentos compartidos con él, sobre cómo la había hecho sentir emociones nunca antes vividas. ¿Cuál sería mi siguiente paso en este momento?, murmuraba para sí misma, esperando una respuesta del viento. Nevertheless, all she encountered was silence in her surroundings. Al día siguiente, durante el almuerzo, Carlos le lanzó una mirada que transmitió un mensaje completo sin necesidad de palabras. Ella parecía estar esperando pacientemente a que ella tomara una decisión, sin importar cuál fuera. Clara se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en ese estado de incertidumbre por mucho tiempo. Al final de la narración, Clara se encontraba sentada a la mesa, observando a su familia disfrutar y conversar como si todo estuviera en calma. ¿Está consciente de cuál es la decisión que debe tomar? Enfrentarse a la realidad y asumir las impactantes consecuencias de sus decisiones. Tal vez decida sepultar sus sentimientos de manera irrevocable,
aunque eso signifique cargar con una vida llena de remordimientos. Entonces, ¿cuál alternativa seleccionarás? ¿Estás dispuesto a afrontar las consecuencias de tus elecciones? Sobre todo, ¿te has visto atrapado por este viaje de emociones? Te invito a suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo y dejar un comentario mostrando tu interés en ver más historias similares.